Buenas tardes, segunda ronda. Bueno, le decía a Alberto, ayer hablábamos por teléfono, que estaba encantado de poder tenerlo aquí, que pudiéramos disfrutar de su presencia. Yo no conocía la obra de Alberto Conejero, lo conocí hace poco, hace unos meses, porque hablando con Gerardo, pues me preguntó si conocía la obra de Alberto Conejero, me sonaba, pero no había leído la obra de Alberto Conejero. Me dejó esos libros llenos de posis, yo los leí, claro, me quedé estupefacto con lo que leí, porque claro, yo soy una persona muy habituada a leer, me quedé estupefacto de un lado por el impacto que me produjo, por un lado, sus obras teatrales, y yo estoy más habituado a leer poesía, y por la valentía, no solo de las obras teatrales, sino también de los poemas. Los poemas me parecieron fascinantes, y no suelo decir esto mucho de otros poetas, y Gerardo lo sabe, que a mí me pueden gustar, pero que me fascinen ya es más difícil. Bueno, Alberto Conejero es de un pueblecito de Jaén, aunque sé que estudió en Madrid, en Vilche, probablemente alguna vez habéis pasado por allí, lo tenemos aquí cerca. Es un poeta y dramaturgo muy conocido y reconocido, licenciado en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de Dramaturgia en la ESAT de Valladolid, actualmente trabaja como dramaturgo, ahora hablaremos un poquito de eso, como director de escena e incluso como traductor de obras teatrales. Desde el año 2020 es director artístico del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, que sé muy bien que le da mucho trabajo, pero que lo hace con muchísima satisfacción. Se ha dicho Gerardo, porque ha acabado... Bueno, te he interrumpido. No te preocupes. Nada, aprovecho esta interrupción, que no quiere ser impertinente, para darle las gracias a Gerardo de corazón por la invitación, a todo su equipo. Me vais a permitir que os tutee, no por una cuestión de falta de respeto, sino de confianza y de cercanía que espero, creo que es pertinente para el diálogo. Gracias, de verdad, es la primera vez que estoy en Motril, he tardado mucho en llegar aquí. Y Juanjo, que gracias por la presentación y por las generosas palabras, y ya no te interrumpo. No, puede interrumpirme cuando quieras, por favor. Y si alguien más quiere preguntar algo, esto es un diálogo, un coloquio, por favor. Si algo os pica la curiosidad, por favor, lo decís, que os atendemos inmediatamente, ¿vale? Bueno, os comentaba, la obra teatral, no es raro que un autor se exprese en varios géneros. De hecho, yo creo que tanto su obra poética, Si descubre un incendio o En esta casa, forman parte de un impulso o de un mismo impulso que sus obras teatrales. De hecho, hay vasos comunicantes, ¿no?, como decía Bretón, entre uno y otro, y vienen de un mismo impulso, de una misma necesidad, yo creo que de decir o de comunicar algo, una necesidad vital, pero de dos maneras distintas, aunque, como digo, se comunican entre sí. Si digo alguna tontería, tú me corriges, por favor. Obras teatrales ya desde el año 2000, Húngaro, 2010 Cliff, Ushuaia, en el 2013, La extraña muerte de una cupletista contada por su perro, en 2014, La piedra oscura, que es una de las obras de las que yo principalmente quiero hablar, Todas las noches de un día, Los días de la nieve, La geometría del trigo, El sueño de la vida, El mar, visión de unos niños que nunca lo han visto, no lo han visto nunca, y la última, que es del año 2023, En mi de tanto fuego. Tiene también obra infantil y, como hemos dicho, dos poemarios que han sido publicados los dos. No, perdón, esto es Letra Versal y Por la Bella Varsovia. La Bella Varsovia, quien no conozca esa editorial, pues una editorial que casi de culto, se ha convertido en una editorial de culto. Bueno, aparte de eso, pues director de escena, ha hecho montajes de diversas obras clásicas, modernas. Bueno, por no apabullar, yo voy a contaros mi experiencia como lector. Me gustaría empezar por La geometría del trigo, ya la he colocado así, ¿vale? La geometría del trigo tiene, o al menos yo lo vi así, tiene un fuerte componente emocional en el sentido de que habla de una palabra que yo le decía que es muy atrevido al decirla en sus libros, que es la palabra España. Decir la palabra España hoy día en los libros
es una cosa muy compleja, porque cuando dice, o al menos a mí me resulta así, cuando alguien dice la palabra España, a mí se me ponen los pelos como escarpias. Yo no sé si a alguien más le sucede, pero me gusta que la gente utilice esa palabra, porque últimamente, como estamos tan tensos y el ambiente tan crispado, decir España trae muchos problemas. Entonces, muy valiente, porque además, y después le pediré que lea ese poema, hay referencias muy crudas y muy duras a esto. Bueno, pues la geometría del trigo habla de una serie de personajes que vuelven, por así decirlo, a su lugar natal para, bueno, restablecer pues lo que solía ocurrir con las personas que emigraban a otro lugar, vuelven al lugar de origen y de alguna manera vuelven a encontrarse con aquello que dejaron a medio hacer o se quedó sin resolver. Y vuelven a encontrar, claro, las tensiones, por así decirlo, que se habían originado en esos momentos, ¿no? Habla de una España, esa España olvidada, yo no la llamaría vaciada, sino la llamaría olvidada. La palabra de España vaciada no me gusta, pues sí diría España olvidada, esa España que se ha quedado como anclada en el pasado o en un tiempo anacrónico, que es la España rural y la de muchos lugares, entre ellos el propio pueblo de Alberto, que me corrija si me equivoco, por favor, No, es así. que Vilche. Entonces, es curioso porque uno piensa que va a ser el enfrentamiento de una familia por una herencia, que también, pero lo descubre que es una cosa totalmente diferente y además un tema recurrente que curiosamente a mí me gustó mucho la geometría del trigo porque encontré muchísimas similitudes con la última obra, con Imitar tanto fuego. Ahora comentaré por qué. Entonces, en la geometría del trigo, lo que resurge son viejas pasiones, y eso es lo que me gustaría que Alberto comentara, si le parece bien. Claro. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Realmente estoy feliz y emocionado de estar en Motril. He podido conocer el proyecto que nos reúne hoy y estoy muy conmovido porque cada vez que nos reunimos hombres y mujeres en tiempos aún, bueno, que no son fáciles, como has dicho, turbios, para seguir tratando de pensarnos juntos, de hacer una comunidad poética, de reconocernos, ¿no?, con los anhelos, deseos parecidos, pues me parece un acto de resistencia cívica y realmente que estéis aquí esta tarde pues me parece una suerte de prodigio. Y en cuanto a la geometría del trigo, Juanjo, pues en realidad yo a veces pienso que un autor no elige sus temas. Los temas te eligen a ti, tú vas variando un puñado de obsesiones, de temas que te han elegido, que tiene que ver, bueno, pues con las grietas de la infancia, con quiénes son tus padres, cuáles son tus orígenes, cómo se configura esa cosa siempre abierta, que es la identidad, ¿no? Y en el caso de la geometría del trigo, una de las primeras frases es «regresa al lugar donde nunca estuviste», que le pide la madre a un hijo cuando el padre, al que no ha conocido este hijo, fallece. Y es una obra muy importante para mí, más allá, bueno, me da pudor decirlo, pero que recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática y fue un momento importante en la carrera. Pudor ninguno. Bueno, pero es importante por varias razones. Primero, porque en cierta parte es un regreso a un territorio, el mío, Vilches, Jaén, de una provincia empobrecida, olvidada, maltratada por las instituciones. Somos Andalucía, pero se le olvida muchas veces a mucha gente. Una tierra de gente que tuvo que emigrar, como mis propios padres, migrantes económicos, a Madrid, pese a este acento que yo me gasto, pues digamos que soy un andaluz de Madrid o un madrileño de Jaén, no lo sé bien, pero en todo caso para mí era un regreso a ese paisaje, a esa tierra. Mi abuelo fue pastor de ovejas en un cortijo llamado Casablanca, mi abuela parió a mi madre en mitad de los olivos, en la faena, y yo siempre he sentido como un vínculo muy poderoso con esas raíces. Si estoy aquí hablando con vosotros fue gracias a su empuje, su esfuerzo, de toda esa cadena, porque yo creo cada vez más en la importancia de la transmisión, del legado, de la corresponsabilidad. Y también, bueno, pues a mis padres y a la escuela pública que permitió que el nieto de un pastor de ovejas y de una labradora terminara ganando ese premio, si no hubiera sido imposible. Y digo que también es un regreso porque esta obra parte de un recuerdo que mi madre me contó. La geometría del trigo, en realidad, bueno, es empezar así a corazón. Bueno, voy.
En un momento dado de mi adolescencia, cuando yo le digo a mi madre quién soy, qué deseo, y lo mal que lo estaba pasando por eso, porque eran hace 25 años de esto, y creo que ya me he explicado, mi madre me contó algo que le había ocurrido a unos amigos en nuestro pueblo, en Vilches. Y yo en ese momento no entendí muy bien por qué mi madre contaba esa historia, que la historia es muy sencilla, la trama de esta obra de teatro. Es la historia de un matrimonio, que eran los amigos de mi madre. En la realidad, bueno, no voy a dar mucho más datos de la realidad, pero el hombre se enamora de otro hombre del pueblo, es descubierto y la mujer decide marchar de Vilches a Barcelona con sus hijos. Y mi madre me contó eso, y yo en ese momento no entendí por qué mi madre me contaba esa historia bien. Ese recuerdo de mi madre, decía Pessoa que el recuerdo inventa, ¿no? El recuerdo inventa, cuando recordamos, en parte también nos inventamos un poco, fue acrecentándose hasta que mucho tiempo después yo dije, ahora entiendo por qué mi madre me cuenta esta historia. Y creo que mi madre me la contaba, en primer lugar, como una suerte de exorcismo de sus propios fantasmas, una generación con una determinada educación emocional, sin herramientas para gestionar algunos asuntos, como este, y sobre todo para que yo no cometiera los mismos errores que esa generación había cometido. Empiezo a escribir La geometría del trigo, por supuesto hay mucho de ficción, hay mucho de fábula, aunque el corazón de la obra es ese recuerdo que me contó mi madre, como yo me fui a Madrid, el protagonista realmente viaja de Cataluña a Vilches, y como nombrabas, para mí sobre todo hay un momento que uno de los personajes, Emilia, que se llama así por mi abuela, dice, porque el vínculo nunca desaparece y siempre estamos a tiempo de cuidarlo. Y yo creo en eso. Creo que todas las familias tenemos agujeros, tenemos silencios que son muy elocuentes, cosas que creemos que porque no las hablamos han desaparecido y sin embargo nos hablan con mayor estruendo, ¿no? Porque no se nombran y empiezan a hacerse, bueno, como una montaña de silencio. Y en parte esta obra venía como a romper esa cadena de silencio. Y para mí era muy importante que fuera una obra en cierto modo de redención y de restitución, incluso entre los vivos y los muertos, que es una constante de mi escritura, de mi teatro, ¿no? Cómo incluso podemos hacer las paces con nuestros muertos y por una potencia mágica que tiene el teatro, cómo incluso nuestros muertos pueden hacer las paces con nosotros, aunque estén muertos. Por cerrar esta larga respuesta, que os pido disculpas, solo quiero contaros que cuando por fin la obra se estrenó y fuimos a Vilches con la obra, allí estaba la mujer que es la protagonista de la obra. La obra se llama Beatriz y estaba de espectadora. Podéis imaginar la emoción, el temor y el temblor de toda la compañía y yo el primero por saber que Beatriz, que no se llama Beatriz en la realidad, estaba ahí. Al acabar la función, mi madre me dijo, quiero hablar contigo, y me dijo, quiero abrazar a la actriz que hacía de ella misma. Y luego dijo una cosa, Juan, que yo no voy a olvidar en la vida. Dice, ¿cómo has podido escribir estas frases que yo no le conté a tu madre? Hay cosas que tú has escrito que yo no le conté a tu madre y las has imaginado y puesto en el papel tal como sucedieron. Y bueno, pues balbuceé, le dije, bueno, porque realmente es una historia que me compete, que me interpela, que me estaba buscando para ser contada. Yo creo en eso mucho, que realmente hay historias como la de La piedra oscura que buscan el cuerpo que les dé voz y por eso La geometría del trigo es tan importante para mí hace poquito, y ahora sí que es el final de la respuesta. Habla de un lugar en mi pueblo. Hay un momento que la obra, un personaje le dice a otro, baja al lugar donde vivía tu madre, gira a la derecha, verás cómo de pronto eso se abre y hay un mar de olivos y un pantano, pues a tu padre le gustaba sentarse allí. En realidad ese lugar es el lugar donde yo me sentaba de chico, de pequeño, perdón. Bueno, chico. Aquí también, ¿no? Sí. Vale. Bueno, porque mis padres fueron a Madrid, pero no había dinero suficiente para poder los veranos sostenernos a mi hermano y a mí me devolvían con mis abuelos, que me hicieron el favor de mi vida. Y en ese mirador
yo empecé a imaginar, fue mi primer folio, de niño raro, de niño solitario, de niño, bueno, pues que iba a salir, pues cómo salen los niños raros, alguno cura, otro dramaturgo, otro poeta. Esto es una broma con todo el respeto, a los poetas, sobre todo. Bueno, esto es otra broma. Y yo me sentaba a imaginar, bueno, pues hace poquito el pueblo tuvo a bien ponerle a ese mirador que no tenía nombre, mi nombre, ¿no? Y bueno, fue muy emocionante porque era como de repente esa historia que había estado en la clandestinidad, porque el final es mucho más amargo que lo que yo cuento. La realidad es mucho más amarga que lo que yo cuento aquí, pero había algo de restitución, Juanjo, algo de, bueno, ya estamos preparados para contar estas historias. Decías tú hace poco en una entrevista que tú concebías el teatro como, lo has dicho, como una restitución, como un encuentro con los demás. Y cuando yo leía La Piedra Oscura, que supuestamente es la... Bueno, cuando yo leía La Piedra Oscura, yo noté ese intento de dotar de voz a quienes no la tienen, entre ellos a los muertos. La Piedra Oscura se supone que se basa en una obra perdida de Federico García Lorca, homónima, La Piedra Oscura, que desapareció. Y la obra es muy interesante porque es prácticamente el diálogo de dos personajes que se supone que están en puntos antagónicos del pensamiento. Uno es un personaje muy conocido porque fue Rafael Rodríguez Rapún, que fue el último amante de Federico García Lorca, que al final acabó muriendo en el frente de Asturias, si no recuerdo mal. Santander, Cantabria, en una cárcel allí, y habla precisamente del momento de su encarcelamiento y la relación con su carcelero, ¿no? Una relación muy dura, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una sociedad, o se habla de una sociedad en la que hay personas que pueden ser encarceladas y personas que son carceleras. O sea, eso es un establecimiento de una relación un tanto, no voy a decir injusta, pero sí evidentemente deshumanizada. Pero claro, el diálogo que se establece con ellos es tan sumamente interesante, tan intenso, que al final hay un acercamiento entre ellos, que a mí me parece algo maravilloso, que esos dos personajes acaben entendiéndose, incluso que haya cierta empatía y cierta identificación de los dos personajes, uno de ellos, además el carcelero cerrado absolutamente a comprender a la otra persona y cómo al final incluso accede supuestamente a salvar algunos de los textos y a conservar algunos textos que Federico García Lorca, especialmente en algunos de los textos de los sonetos del amor oscuro, que le dedicó a Rafael, salvarlos para que no se olviden, ¿no? Entonces a mí me parece una historia bellísima y además habla de un hecho fundamental que creo que tú también lo citas en varios lugares, en varios momentos, y es esa frase famosa de Walter Benjamin que dice que todo acto de civilización, todo ser humano cuando hace un acto social cree que está haciendo un acto civilizatorio, pero que todo acto de civilización lleva aparejado un acto de barbarie. O sea, toda una toma de decisión siempre, evidentemente, conlleva de alguna manera, si no se tiene en cuenta al otro, un acto de barbarie y un acto de opresión hacia el resto de las personas. Y esta obra, La Piedra Oscura, que yo de todas me han gustado, todas me han fascinado de una manera u de otra, pero a mí esta por el tema además lorquiano, pues me ha llegado especialmente. Entonces me gustaría que nos hablaras de esa concepción del teatro que tú tienes, en el cual el teatro debe ser como una especie de apertura y de participación, en el cual el público no es meramente un ente pasivo. Bueno, yo en primer lugar hago teatro porque era un modo de no estar tan solo. El teatro siempre es una primera persona del plural, no se puede hacer teatro solo una persona, siempre hace falta como mínimo dos. Alguien que se ponga enfrente de otro ser humano a compartirle una historia o un relato o lo que sea, ¿no? Y para mí el teatro, en primer lugar, fue una casa, un modo de encuentro. Y yo lo he sentido siempre así, ¿no? Que mi teatro pues busca porque el teatro al final sucede en los espectadores, no sucede encima de la escena, somos un arte muy limitado. Sí, tú decías, perdona, sí, que precisamente en otra entrevista lo de no tutelar al público, claro, la de no dirigir al público. Sí, porque entiendo que yo no soy un político, el teatro no puede ser, en mi opinión siempre, ni un púlpito, ni un estrado, ni un lugar donde tú vas a darle lecciones a la gente. Es un lugar de compartir un fragmento de experiencia humana atravesado por la duda, por anhelos ingobernables, por situaciones
indóciles y sobre todo confiando en que va a haber una comunidad que se sienta para pensarse, dudar y reconocerse. Y algo que para mí es muy importante, en un ejercicio de imaginación moral, porque estamos en un tiempo donde la gente no admite la duda, donde necesitamos expresar siempre una opinión que clausura al otro. Esto es lo que yo pienso, esto es así. Las redes sociales han llevado esto al hipérbole, ¿no? La cultura del zasca, del comentario que no admite matiz, porque no, tú pones un tuit y es que no hay espacio para el matiz, es como si el canal de comunicación además nos dirigiera ahí. Y yo creo que el teatro tiene que ser un lugar de encuentro, por supuesto dentro de unos valores que yo considero humanistas, pero de ahí la piedra oscura. Mira, te confieso algo, cuando yo empiezo a escribir esta obra, el hermano de Rafael Rodríguez Rapún aún vivía, Tomás Rodríguez Rapún. Nunca había querido hablar de su hermano porque todo el mundo que se acercaba a él le preguntaba, ¿y tu hermano se acostaba con Federico García? Todo el mundo iba como por eso, ¿no? Un hombre, digo Tomás, que se había arrojado de un tren que lo llevaba a un campo de concentración en Francia, que había perdido a su hermano en la guerra civil y que su madre quedó rota. Entraba ahí como la rapiña de ¿tienes algún dibujo de Federico? Tal, y él se había negado siempre, digo Tomás. Y cuando yo llegué a esa casa, a los 15 minutos, Tomás le dijo a su... Bueno, tenía un enfermero porque había sufrido un ictus, con lo cual cada palabra que me regaló y que está detrás de la piedra oscura fue un regalo de vida, porque lo alcancé con casi 90 años, murió poco antes del estreno, dijo, este muchacho sí. Por eso Rafael le llama a Sebastián Muchachos varias veces. Y de repente él me puso en las manos los libros de Federico que le había regalado a Rafael, primeras ediciones con los dibujos, las dedicatorias, que la familia había salvado del obús que destrozó su casa. Y me los puso en las manos y con eso me confiaba una historia. Rafael, en realidad, muere en el hospital militar de Santander, que aún está bajo el gobierno legítimo, el gobierno de la República. Pero yo le dije a Tomás, Tomás, voy a hacer una licencia poética muy grande. Y es que en vez de morir al lado de uno de su bando, muera al lado de un aparente contrario. Me miró así y dijo, ¿por qué, Alberto? Digo, porque creo que ante todo tu hermano fue un hombre de bondad, de pensamiento, de humanismo. Y si hago algo que parezca un panfleto, pues la gente va a decir, esto no. Digo, confía en mí, Tomás, confía en mí, Tomás. Y de ahí nace Sebastián, que es un personaje de la ficción. Todo lo que cuenta la piedra oscura es real. Todo lo que Rafael dice en la obra es real. Su encuentro con este Sebastián es la licencia poética. Y yo recuerdo que el momento final, esto es un destripe, que diría el castizo, me lo vais a permitir, un spoiler que diríamos desde el inglés, un destripe, pero me lo vais a permitir, porque en el teatro no es tan importante lo que pasa, sino cómo pasa. Hay un momento del final que Sebastián, que es un muchacho que la guerra lo ha puesto en el bando nacional, aterrado, con 16 años apenas, que tiene que custodiar a ese hombre que acaba de perder a sus padres, a su madre en un bombardeo, creyente, le dice a Rafael, por favor, ponte la cruz que llevo en el cuello, antes de que lo fusilen. Y Rafael acepta. Para mí eso es el espíritu de la piedra oscura, siendo una obra que tiene los valores que tiene. Pero ese momento donde en la persona más inesperada aparece la bondad, aparece el encuentro, porque yo estoy seguro que si todo ser humano, creo, si me estoy... Tú córtame, que yo... No, por favor. no te puedo cortar, no puedo. No, sí que puedes. No. Estoy seguro que si nos permitieran de corazón, de verdad, con quien creemos que tiene menos en común con nosotros, conversar una hora y 10, digo de verdad, dejando las palabras, ¿no?, las que están más connotadas, un poco las banderas, un poco los credos, es que al final, pues que la humanidad, ¿no?, todos estamos llamados, venimos del mismo sitio y vamos al mismo sitio, hemos tenido nuestras heridas, nuestros anhelos, y yo creo que el teatro para mí es eso, un lugar de imaginación moral, de encuentro, donde se produce el primer encuentro aquí, pero sobre todo con los espectadores, porque sin ellos no existe el teatro, y cada vez que un hombre o una mujer, con los sueldos que tenemos, el cansancio, nuestra atención cada vez más
hostigada que nos cuesta concentrarnos y apagar el móvil, a una batalla que tenemos en los teatros. Cada vez que un hombre o una mujer remonta eso y se sienta en un patio de butacas, me parece un acto de verdad de civismo, de resistencia humanista, porque además nos sentamos con desconocidos a pensar, y a mí esto me parece un prodigio, que la gente se siente con gente que no conoce a mirar en la misma dirección y a mover el corazón a la vez, que eso es conmoverse. Y me parece un prodigio, y por eso para mí el teatro en estos tiempos pues es una casa de luz y de resistencia. Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí ahora, aunque no lo parezca. ¿Te parece? Eso parece. Pero a mí me parece que sí, que lo estamos haciendo. El teatro también, y el arte en general, es construcción de comunidad, de estar en común y de entender que no hay personas que valen más o que valen menos, o por su idea, o por esto es un discurso muy trillado, perdonad que lo suelte, bla, 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 o por su edad. Tenemos la tendencia, y en la siguiente obra, en el mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, que además ya sabéis que se ha llevado al cine, que ha generado mucha polémica, que ha habido incluso censores que se han alzado, inquisidores, hubiera dicho Miguel hace un momento, inquisidores que se han alzado contra ella, pensando que lo que un maestro y unos niños en un pueblo del norte de España con una pequeña imprenta puedan decir o hacer pueda ser peligroso para un orden establecido, es bastante lamentable. Así que yo creo que estamos remando en la misma dirección ahora mismo, creo que todos nos estamos sintiendo conmovidos. Y en el mar, esa obra, que es una obra que yo reconozco que para la lectura es dificultoso, aunque bueno, se lee fácilmente, me refiero a intentar trazar, por así decirlo, el movimiento teatral. Una cosa es leerte, otra cosa es verlo totalmente. Tratar de trazar el movimiento que la obra escrita nos señala, pero tratar de verlo no es fácil. Pero a pesar de eso, hay varios elementos que a mí me llamaron poderosamente también la atención y que me conmovieron cuando lo leí, que fueron los testimonios de los niños, algunos de ellos evidentemente testimonios reales, porque hubo un proceso de documentación para esta obra muy fuerte, incluso creo que al final se reproducen algunos de los documentos, ¿de acuerdo? Si queréis echarle un vistazo después al libro. Esto es una generación de un discurso. Los discursos deben ser abiertos, y al menos así lo entiendo yo cuando yo acabé de leer esta obra, abiertos a todas las direcciones y a que toda persona pueda de alguna manera expresar aquello que siente o aquello que opina, sin que nadie venga a valorar, enjuiciar o a inquirir qué es lo que está diciendo. El mar. Pues esta obra, en primer lugar, he de decir que, igual que La piedra oscura, el título no es mío. La piedra oscura es una obra que Federico empezó a escribir, que hablaba de un casino, me refiero a un casino como los nuestros, de pueblo, un club social, digamos, donde la gente aceptaba o no a los socios con bolas blancas si era sí y con bolas negras si era no. O sea, la bola negra en realidad la piedra oscura es como una poetización de la bola negra, que era el primer título que tuvo la obra. Y la obra empezaba con un personaje, Carlos, al que no le aceptaban en el casino, es decir, sacaban las bolas negras porque era homosexual. Y era una de las obras que Lorca estaba escribiendo cuando fue asesinado. Pues El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, es el título maravilloso que un maestro en una escuela rural, con sus niños y niñas, le puso a un cuaderno, porque era un maestro freinetiano. Los maestros freinetianos, la técnica Freinet, lo que hacían era que el centro de la experiencia pedagógica fuera, por un lado, un gramófono, para que los niños pudieran escuchar música, moverse, conocer la tradición también, el folclore, y sobre todo una imprenta. Quiero que imaginéis la imprenta que la tenemos en el espectáculo, una imprenta de la época, es así, una imprenta maternal, una prensa metálica con la que los niños y niñas escribían, redactaban, componían y publicaban sus propios cuadernos.
que son de una belleza absoluta. Daba la palabra autor está muy cerca de autoridad. Un autor tiene cierta autoridad en cuanto tiene voz, un autor o una autora. Pues convirtió a esos niños en autores y autoras, niños que eran mano de obra infantil, analfabetos hasta su llegada. Y les dio la posibilidad no de ser el sujeto de la literatura, sino de hacer literatura. Ese maestro, con la imprenta, empezaron a publicar cuadernos de una belleza absoluta, con dibujos. Bueno, esta es la cubierta del cuaderno original, así era, el mar visión de unos niños que no lo han visto nunca, y además estaba acompañado de unos dibujos que hacían en linóleo bellísimo. Pues una mañana de un invierno de enero les dijo a los niños: ¿qué me contáis del mar? Porque el maestro era Monroch, era de Tarragona, de la costa. Y los niños dijeron: ninguno hemos visto el mar. Y en vez de decirlos, pues pasamos de tema, le dijo: ¿por qué no imagináis y escribís cómo imagináis el mar? Por eso se llama El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. El título parece simple y es de las cosas más complejas y hermosas que yo he visto. El mar era un sitio tan concreto como metafórico, les permitió imaginar, porque la imaginación es una enlazadora de mundos. La imaginación nos permite incluso ser aquello que aún no somos. Nos permite cuestionar nuestra realidad y decir: ¿y si yo pudiera tener otra vida, tener un amor mejor, alguien que me respete más, un jefe menos o una jefa menos cabrón, perdón por el salto de falta de decoro? Y escribieron ese cuaderno, les prometió que los iba a llevar al mar en julio para que lo conocieran, pero estalló la guerra y ese maestro fue martirizado, asesinado y arrojado a una fosa. Su cuerpo no ha aparecido aún. Hicimos esta obra que, como nombrabas, es una obra de teatro de objetos y documental. El texto en realidad pretende ser un artefacto literario que recoja, que permita a quien no ha visto la función imaginarla. Como libro es el más complejo de lo que yo he hecho, y diría también, si me permitís, el más bello, porque fue realmente hacer ese puzzle con los dibujos de los niños. Los textos casi todos son del propio maestro, de los niños y niñas, después de 2 años de investigación, y tiene un prólogo de Marina Garcés, de la filósofa, y un epílogo de Sada Hilarios. Y para mí es una de las experiencias más importantes que he tenido en un teatro. Llevamos más de 150 funciones del mar. La hemos hecho en Chile, que claro, imaginad en Chile, que tienen mucho más reciente todos estos procesos terribles. El camerino en el que estaban los actores era el camerino de Víctor Jara. O sea, podéis imaginar cómo resonaba todo. Y como has nombrado, no lo quiero evitar, no lo quiero esquivar, el verano pasado, tristemente, la obra fue cancelada, censurada en Briviesca, entre las elecciones municipales y las nacionales, y fue muy doloroso, en primer lugar, porque en Briviesca fue el lugar donde se encarceló al maestro y fue allí asesinado, con lo cual, perdón por la analogía, pero es como si censuras una obra de Lorca en Granada o en Biznar, es una barbaridad, y sobre todo porque no era tanto una censura a nosotros, que sí, sino a sus propios abuelos y abuelas, que son estos niños que están en la cubierta del libro. Es que la obra habla de ellos. Habíamos hecho la función en Burgos, en el Teatro Principal de Burgos, ante 500 personas 2 meses antes. Yo estoy convencido que en ese teatro habría gente de ideología muy diversa, ¿cómo no? Ojalá. Se pusieron todos en pie. Y de repente alguien consideró que hablar de un maestro fusilado en tiempo de elecciones era una mala idea. Por no extenderme más, me quedo con la respuesta de la ciudadanía, que el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar donde se tenía que haber hecho la representación, se organizó para leer la obra. Hombres, mujeres de todas las edades, de todas las ideologías, y esto lo quiero decir. Lógicamente mi teatro, pues que yo no me voy a esconder. ¿Cómo me voy a esconder? Pues es que yo, lo voy a decir, has hablado de España, yo amo mi país, quiero sentirme libre, quiero sentirme orgulloso de este país y poder hablar de las cuestiones que tenemos compartidas, ¿no? Desde un lugar humanista y desde un lugar de bondad. Y sí, claro que hay que pasar página, pero hay que leerlas antes de pasarlas. ¿Y a quién le puede hacer daño de verdad hablar de un maestro que hizo de esos niños y niñas, que multiplicó sus vidas, ¿no? Y no entendíamos, bueno, sí lo entendíamos, nos pareció tristísimo. A mí me recordó que los derechos hay que defenderlos cada día,
porque yo soy del 78, es que soy un niño constitucional, bueno, de julio, preconstitucional por poquito, pero yo he podido desarrollar mi carrera, hacer esta obra, La piedra oscura, el mar, y estaba confiado. Y una lección fue, no, los derechos no llegan para quedarse, llega para ejercerlos y defenderlos cada día. E insisto, que se creó un problema donde no lo había, porque es que es una obra, y ya cierro, maestros republicanos. Pero es que republicanos eran todos, era la forma de gobierno. Había maestros y maestras católicos, pero eran republicanos. Quiero decir que la forma administrativa, pues es que todos eran republicanos. Digo, me estoy explicando, ¿verdad? Correcto. Habría maestros más de izquierdas, más de derechas, anarquistas, los habría católicos, los habría monárquicos, los habría de todo tipo. Porque era la República. Quiero decir que la República, la gente se piensa ahora que la asocia a un solo partido, pero es que la República tenía su sistema de partidos, y no me quiero meter más. E insisto, esta obra yo la escribí también como un ejercicio de agradecimiento a mis maestros y maestras, que cogieron a un niño disléxico y raro, y en vez de decir, no, ya está, lo dejamos de lado, dije, oye, ¿a ti te gusta leer pese a la dificultad con el lenguaje? Pues toma, lee este libro de Machado para niños. Lee esto. Y bueno, yo creo que si no somos capaces de admitir que matar a los poetas y a los maestros es horrible, ¿qué país tenemos? Es que ya no pido más, ¿no? Es como digo, hablo de los poetas por Federico, por García Lorca. Si es un país que no puede decir que matar a sus maestros y poetas, estamos aquí en el territorio que estamos y lo que pasó acá, no me quiero meter más, de verdad. Bueno, ya está. Bueno, matar al maestro o negar ciertas evidencias que han ocurrido es negar también que la escuela es la constructora de la colectividad y la constructora de la sociedad. Y otra lección que aparece en el libro. Hace poco hablaba con un amigo aquí presente, hablábamos sobre cómo en ciertos lugares de documentación se estaban perdiendo los documentos que atestiguaban lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió en determinada época de manera misteriosa. Y esas páginas que supuestamente hay que pasar, curiosamente eran blanqueadas o directamente eran arrancadas del libro para que nadie las lea, como muy bien ha dicho Alberto. Así que yo creo que es una cosa sobre la que tenemos que reflexionar. Y recordemos que el teatro también es un instrumento de reflexión, al menos así lo conciben los griegos, un instrumento de reflexión y un instrumento social. Y mencionando los griegos precisamente, me gustaría que habláramos de En mitad de tanto fuego. Yo cuento brevemente, y Alberto que me apostille, por favor. Normalmente estamos acostumbrados a que la historia, y además nos la han contado siempre, las historias, los relatos, la ejerzan o la protagonicen determinados personajes que nosotros ya tenemos interiorizados en nuestro imaginario, pero a veces desplazar el punto de vista o a veces desplazar la visión del protagonista a un personaje que puede aparecer en un segundo lugar o que no tiene un papel, podemos decir, tan relevante dentro de la obra, pues puede ser un cambio de actitud y un cambio para concebir las cosas e incluso darnos cuenta de caras de un prisma en el que nosotros no habíamos pensado. ¿Qué pasaría si nosotros no contásemos la historia de la Ilíada, sino nos centrásemos en la historia de un personaje de la Ilíada que aparentemente aparece muy poco tiempo, que tiene un recorrido relativamente corto en el relato épico, y lo convirtiéramos en el protagonista de la historia y además con su propia verdad? Pues eso es lo que ocurre un poco en mitad de tanto fuego, que además viene, o de alguna manera reivindica un tema que es recurrente en la obra de Alberto, que evidentemente es el ejercicio de la libertad personal y en el marco de la sociedad. Y de cómo cualquier persona, reconocer que cualquier persona, aunque no aparezca como protagonista en determinados relatos, tiene su propio relato. Y un relato tan importante como el del protagonista. El problema es qué valores imperan en cada relato, dónde ponemos el acento, en los valores heroicos o en otro tipo de valores. El protagonista de la obra, curiosamente, creo que es el canto 16, ¿no?, es el Patroclo, ¿no? El Patroclo, orgullo del padre, domador de caballos, como aparece en la Ilíada, que se supone que, bueno,
no se sabe muy bien, o no, Homero no deja entrever, no lo llega a declarar abiertamente, el papel que tiene con respecto al protagonista de la obra, aunque bueno, aparece más Diomedes que él en la obra, pero que es Aquiles, ¿no? Canta o musa la cólera del peli de Aquiles, ¿no? Así empieza la idea. ¿Qué pasa si contamos la historia de Patroclo? Bueno, pues esta obra, En mitad de tanto fuego, nace primero de... Vuelvo al instituto, ¿no? De mi profesora de griego clásico, cuando había griego clásico en todos los institutos. Estábamos ahí una panda de zangalotinos, 4 o 5, que habíamos elegido griego porque nos gustaba la literatura y, bueno, pues era historia del arte griego. Yo dije, venga, griego clásico, porque a mí me gustaba ya mucho el teatro y digo, pues voy a la raíz. Y yo recuerdo que entramos por la puerta y nos dijo, ¿cómo reconoció la nodriza a Ulises a su regreso? No lo sabíamos ninguno. Nos pareció muy, pues ni idea. Y se enfadó y salimos y dijo, está loquísima. Está loquísima, ¿cómo vamos a saber nosotros eso? Con el tiempo entendimos que lo que hacía era confiar en nosotros. Era decir, oye, es que tenéis derecho, vosotros hijos de los obreros, hijos de las limpiadoras o limpiadores, tenéis derecho a conocer este acervo, a disfrutar de ese caudal de textos maravilloso que son los clásicos, ¿no? Y ya me metió el veneno maravilloso de la Grecia clásica, tanto que aprendí griego moderno luego, hice una tesis doctoral con tema griego, viví años en Grecia, o sea, por ese comentario de esa profesora de griego clásico y por la lectura de Medea, que me volvió la cabeza del revés. Y yo leí la Ilíada siendo adolescente y entre líneas reconocí algo. Digo, bueno, estos dos, Patroclo y Aquiles, ¿por qué para mí esto está tan claro y sin embargo ha sido tan discutido, ¿no? Digamos que estoy hablando de una relación amorosa o sexual. Nosotros, los hombres y mujeres que no hemos tenido la fortuna de poder tener películas, canciones, relatos, obras que hablaran, digo, también de nosotros. Digo también de nosotros, pues hemos reconocido entre líneas historias que sí, que en cierto modo hablaban de nosotros, y nos hemos ido a Safo, y luego ya más claramente nos hemos ido a Cernuda, y nos hemos ido, bueno, pues gente que sentíamos que era una comunidad, que en cierto modo estaba ahí, una comunidad de solitarios, porque esto no se nombra ahora, pero es que han sido adolescencias muy solitarias. Y ahora cada vez que veo a 2 chavales de la mano o a 2 chavalas de la mano, digo, qué bien estar en este tiempo, ¿no? Y qué pena, que para mí eso era imposible, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí empecé a imaginar esa historia y sobre todo empecé a imaginar por qué Patroclo había sido apartado de los grandes relatos, porque he tenido discusiones con filólogos clásicos, todas apasionantes, discusiones con filólogos clásicos muy reaccionarios y claro, uno para dar este combate tiene que estar formado, porque si no te ventilan a la primera. Digo, perdóname, no lo digo por soberbia, es que yo soy griego clásico, he ido a las fuentes, las he traducido y llevo implicado con esto años. Y, por ejemplo, hay una obra de Esquilo, del autor teatral, que se llama Los Mirmidones, que no se ha conservado solo un fragmento donde la relación entre Patroclo y Aquiles estaba clara. Pero, oh casualidad, esa obra no ha llegado. Bueno, no ha llegado, lógicamente, porque los grandes copistas transmisores del legado clásico de lo griego fueron los monasterios en la Edad Media. Pues obra que atentaba contra eso, obra que no se copiaba. Mencionaba a Safo, Safo se ha perdido por eso. Claro. Y es que... Y se han conservado porque algunos monjes le escribieron los márgenes de otros manuscritos, ¿sí, no? O por papiros que se han descubierto luego, por referencias, tal. Entonces, los Mirmidones hablan de esto, pero sobre todo para mí lo más importante es poder imaginar de otro modo. Imaginar de otro modo para contarnos de otro modo, ¿no? El mar se estrenó en el momento que estallaba la guerra de Ucrania y la gente acababa las funciones en pie gritando no a la guerra, hace 2 años. En mitad de tanto fuego se ha estrenado con la escalada bélica y como que tenemos ahora y que de repente estamos como en vísperas, que Dios no lo quiera, de un enfrentamiento a nivel esto es un galicismo mundial. Y es sobre todo una obra que reivindica la disidencia, que reivindica el derecho a decir, que reivindica a los desertores. No los desertores como traidores desleales, sino el hombre y la mujer que elige no matar a su vecino, a su primo, que elige apartarse, que elige decir, ¿yo por qué voy a matar a este para que tú ganes o más dinero o más terreno, ¿no? Y también desde la disidencia, es decir,
todas esas grandes promesas de la gloria, la inmortalidad, todas estas promesas, palabras que nos llevan a la catástrofe, porque en realidad, pues qué gloria, pues gloria es que te amen, ser bueno, que te recuerden una vez que no estés, yo qué sé, pues la gloria, pues si hay una forma de inmortalidad es que cuando nos vayamos de aquí, creo yo, más allá de la creencia de cada uno, es que los que queden atrás digan, oye, tu muerte fue injusta, ¿no? Que uno cuando se muera alguien diga, tu muerte ha sido injusta porque has sido bueno en la vida, ¿no? Y por eso escribí En mitad de tanto fuego, porque era, ¿y si la Ilíada la contara Patroclo? ¿Y si la contara desde su imposibilidad, ¿no? De haber intentado detener el destino, la profecía de Aquiles? He de decir que desde que se escribió el texto, bueno, ya va por la 3ª edición, lo que es un prodigio para la literatura dramática. Agradezco mucho que hayáis abierto este espacio en autor teatral, porque la literatura dramática es muy desconocida, no sé qué ha ocurrido, es como si de repente no tuviéramos las mejores páginas del castellano en Calderón de la Barca, en Valle Inclán o en García Lorca. Es como si de repente la literatura dramática hubiera sido, ¿no?, a la vuelta de la dictadura, como expulsada de ese imaginario, ¿no? Y os agradezco mucho. Y ha ocurrido un milagro, y es que este texto ha empezado como a circular por ahí, con gran afecto, y también ya se ha estrenado, y realmente... Tengo que decir que es un texto muy poético, así que si alguien, lo digo porque si no se anima a leerla como obra teatral, lo puede leer como un poema, ¿eh? Yo aprovecho para decir que incluso en el mar, Sí, para mí la literatura dramática tiene que ser autónoma del hecho teatral. Tiene que tener una dignidad y una estatura autoral. Yo cuido mucho, discuto mucho con mis alumnos de escritura dramática, me acuerdo con uno, Juanjo, que estaba cometiendo unas faltas horrorosas. Me dice, pero si luego en el teatro no se ven las faltas. Digo, pero chiquillo, pero... Dice, si luego el actor dice esto, me dice, la H es muda, porque era una H. Además era la H. Digo, ¿es muda? ¿Te está gritando su ausencia aquí? Será muda para ti, pero te está pegando unos gritos de escríbeme. El actor se puede quedar mudo también. Sí, e insisto, porque para mí la literatura dramática es anfibia, porque quiere ser teatro, pero tiene que tener una estatura literaria. Yo vengo del mundo de la palabra. Es verdad que En mitad de tanto fuego para mí es un poema dramático, un oratorio. Bueno, trato de... es más, yo tardé mucho en escribir poemas como tales, porque pensé que ya lo estaba haciendo. Y así es. Digo, si yo soy un poeta, si es que lo soy, que sirve al teatro, ¿no? Que está escribiendo para el teatro, y sobre todo porque si yo llevo a un espectador a una butaca, o si hago que alguien se gaste 15 euros o lo que sea en un libro, yo le tengo que dar una experiencia extraordinaria del lenguaje. Cuando digo extraordinaria no me refiero a erudita u hostil, sino que encuentre un lenguaje que no encuentra en otro sitio, que no encuentra en las plataformas, que no encuentra en lo que sé, donde sea, en el Parlamento o lo que sea, que solo va a encontrar ahí. Y que sea un lenguaje con una materialidad, a ver cómo logro decirlo, que aunque no entendieras una palabra de lo que está diciendo, solamente por la sonoridad produjera un sortilegio. Ahora hay por ahí una tesis que se dedica a buscar, se llama como la métrica oculta, no me acuerdo muy bien, la métrica oculta en el teatro mi teatro, que se dedica a leer todas las obras diciendo, bueno, es que estos son octosílabos, son endecasílabos, estos son alejandrinos, son heptasílabos, ¿no? Bueno, pues... Valle Inclán lo hacía, también, pero sí. lo prosificaba. Pues yo, no sé, a mí me gusta que mi teatro... Yo no soy un autor del realismo, yo qué sé, yo sé que hay autores más realistas. A mí me gusta que mi teatro sea un teatro, sí, lo que se llama poético, ¿no? Y me acuerdo de una crítica de La Piedra Oscura, lo voy a decir, era muy facha, pero facha mucho, el crítico, mucho, como muy belicoso. La crítica empezaba, los nietos de los perdedores quieren ganar la guerra ahora en el teatro. Bueno, una barbaridad. Y decía, pero es que Sebastián, el campesino, ¿quién se cree que hable así? Y yo pensaba, bueno, los campesinos de Calderón de la Barca hablan en redondillas y no pasa nada. Romeo y Julieta son adolescentes y están hablando con ese lenguaje. Digo, los campesinos de bodas de sangre, que yo no tengo la culpa, que la culpa de la tierra es solo lo que te sale de... Bueno, todo esto. Y es que yo no soy un autor del realismo, no lo pretendo. Quiero que... Y además, el muchacho, porque otro de mis recursos habituales es la intertextualidad.
A mí me gusta mucho como acudir a la cantera inefable del pasado por admiración, porque no creo en esto de la originalidad como motor principal y porque me gusta convocar a los míos y a las mías, ¿no? Y es que las primeras palabras de Sebastián, su primer monólogo, que abre la pieza, a ver, no sé ni qué hora es, y creo, Juanjo, que te estoy robando todo el tiempo. Bueno, dice, un segundito, que no duerma nadie, porque ha llegado la hora que tanto quise cuando era niño, todo es alerta, que no duerma nadie, son versos de poetas en Nueva York. Está construido a partir de versos, porque las escenas de los textos, los paratextos, las acotaciones son títulos de Federico García Lorca. Digo, pero ¿cómo va a hablar un campesino? ¿Tú sabes primero cómo habla un campesino del 37? Y luego, ¿no has reconocido tú como crítico que en realidad hay un constructo poético que está hablando con textos de tal? Y sí, pues es verdad que en mi teatro hay gente que dice, es que es muy poético, nadie habla así. Y me acuerdo de una cosa que dice Federico, dice, porque le acusaban en Boda de Sangre de no ser un autor realista, y dice, bueno, de estar fuera de la realidad, dice, es que usted un día va a salir con las manos sobre el pecho y los pies por delante y usted estará fuera de la realidad. Y sobre eso quiero escribir yo. En la casa de Bernarda Alba, eso cuando dice Bernarda Alba a una de sus hijas, tú a mí me vas a soñar, más poético que eso, imposible. Y eso lo dice, bueno, mi madre lo decía. Bueno, es que los andaluces también, creo yo, sí, sí. ¿no? Tenemos, por fortuna, un lenguaje que es muy barroco, que está lleno de pliegue, cada uno a su modo. Sí, pues en Cádiz es un dispendio, ¿no?, de tal, y nosotros en Jaén es que tenemos frases que te las dicen y es como si te echaran medio campo encima, pero es que es así, ¿no? Porque cuando Lorca dice en la casa de Bernarda Alba, que lo citabas, se me va a romper el pecho como una granada de amargura, que dice Martirio en un momento, a mí no me suena, no sé cómo decirlo, raro. Me suena a mi abuela, o a mi madre incluso. Bueno, el crítico no tiene razón. Bueno, tiene su derecho a decir lo que él considera ser. Otra cosa que tenga razón. Claro. Pues la gente tiene derecho a decir sus tonterías también de vez en cuando. Todos decimos alguna de vez en cuando. Bueno, como habéis visto, el teatro de Alberto es un terreno fronterizo de muchos géneros, de la narrativa, de la propia poesía. Yo a veces cuando leía la obra yo imaginaba a Alberto como un Aedo más que como un autor teatral al uso, realista. Y entonces no me supuso un gran salto, no me supuso una dificultad especial comprender o trasladar mi lectura de sus textos teatrales a sus textos poéticos. Incluso, evidentemente, había conexiones evidentes en toda su obra, entre sus textos, por así decirlo, líricos y los dramáticos. Y los temas incluso se repiten, las reivindicaciones y las reflexiones sobre determinados temas, el de la construcción de la memoria, el de la construcción de país, el de la reivindicación de un espacio personal y de un espacio social seguro para todos, el de la necesidad de una formación, el de una oportunidad, todo está también ahí. Evidentemente el del amor. Hay pasajes de La piedra oscura que podrían pasar perfectamente por poemas que hay si descubre un incendio o el otro poemario que tenía aquí en esta casa, ¿de acuerdo? O sea, creo que hay una correspondencia, no sé si me equivoco, pero creo que una correspondencia casi total. Bueno, no total, pero sí una correspondencia entre los textos. Bueno, porque realmente nadie en mi familia se dedica a la literatura. Mi padre es electricista, mi madre es ama de casa. Eso me hizo que todas mis lecturas en el instituto fueran espontáneas y como que no tuve ninguna escuela de esta es mi parroquia o esto es mi... No, me fui haciendo de modo intuitivo y escribí teatro cuando mis lecturas... Yo soy, por ejemplo, lo confieso con vergüenza, muy mal lector de narrativa. Leo sobre todo poesía, que es mi primera casa, es lo que más leo, y literatura dramática, claro, pero sobre todo poesía. Y empecé a escribir para el teatro y, como te digo, yo estaba ahí, estaba tal, sin contacto con los poetas. Y esto es importante, sí con la poesía,
pero no con ningún poeta. Yo no conocía a ningún poeta. Iba a los festivales de poesía, me sentaba en la última fila y escuchaba y me iba. Me compraba el libro y me iba porque me daba pudor. Y cuando estrené La Piedra Oscura, me llamó Antonio Lucas, que es el poeta y periodista del Mundo y prologuista de mi primer poemario. Me dijo: Alberto, yo te quiero conocer porque esto que acabo de ver es un poema, esto que he visto. Y me dijo: yo no me creo, cuando nos encontramos, yo no me creo que tú no escribas poemas. Yo tenía 37, 38, no me acuerdo muy bien, uno poco menos, un poquito más de pelo incluso. Y le dije: mira, sí, Antonio, estoy escribiendo poemas justo porque además me estoy divorciando, separando, y pues por primera vez he sentido que el único caudal que tenía para contar esto no era el teatro, sino la poesía. Pero no me he planteado ni publicarlo ni nada, porque le tenía mucho, te lo voy a decir, mucho miedo a publicar un poemario como tal. Terror de la mirada de los otros poetas. Le tenía pánico a que me vieran como un paracaidista, a ahora que hace publicando un poemario con 30 y pico años, sale de la nada. Además, por fortuna, las rencillas del teatro me las sé. Las parroquias, las escuelas enfrentadas, todo ese mundo más o menos lo controlo, estoy ahí, no puedo esquivarlo. Pero como en el teatro no se puede hacer solo, tenemos otras muchas taras y pedras y averías, pero nos tenemos que juntar para hacer teatro siempre, con lo cual es una buena escuela para el ego. Esto no me estoy metiendo con vosotros los poetas, ¿eh? No, puedes meterte con ellos lo que No, pero entendedme, tenía como un temor reverencial, porque para mí es lo más importante, era mi casa. Pero Antonio me empujó. Unas manos amigas me empujaron a publicar este libro, que Elena Medel tuvo a bien publicar en la Bella Varsovia. Estaba aterrado, estoy aterrado. Es curioso, porque mientras el teatro... Pues yo he estado en Mérida viendo una versión mía de una obra y había 5.000 personas. Y luego he salido ahí a hablar delante de 5.000 personas y estaba más o menos tranquilo. Pero cuando me he encontrado con alguien leyendo esto, lo paso fatal. Quizá porque no he tenido como luego sí que he estado en festivales y tal, pero siento que, bueno, he publicado 2 poemarios porque soy un autor muy lento. Bueno, no sé si lento, pues tardo como 4 años o 5 entre un poemario y otro. Digo, bueno, lo que pasó, no sé lo que tardo, es lo que pasó entre este y este. Y también, claro, mi oficio es el teatro. Yo cada año pues, quiero estrenar una obra, ¿no? Y eso me puede llevar tiempo. Pero tengo muchas ganas de un tercer poemario, dicen que no hay 2 sin 3. No me han tratado de todo el mal los poetas, pero, que parece una adversativa que estoy... Es muy singular el mundo de la poesía. Bueno, creo que no quiero meterme, me estoy metiendo en un jardín, ¿verdad? No, pero si es gente, además... Aquí somos todos de confianza, ¿no? No, pero si es gente a la que admiro y que leo y que estoy todo... El viernes tengo un acto con un poeta joven, Juan Gallego Benot, que os recomiendo, es fantástico, un poemario que se llama Oración en el huerto, es un poetazo sevillano de 27 años, y estoy feliz de compartir espacio con él, en un festival que organiza Mario Obrero. Pero mi relación con la poesía es más... Sí, es verdad que son los mismos temas, porque soy el mismo hombre, pues, echando la arcilla, dando forma a la arcilla que tiene dentro, en un formato u otro, pero ¿me estoy explicando entre líneas? No. Que sí. Sí. Vale. Bueno, para tu tranquilidad, hay algunos poetas que ansiamos ese tercer libro. Muchas gracias. Yo lo espero decididamente, y puedo decir, si sabéis que yo no suelo mentir, que son 2 grandes libros y que os lo recomiendo totalmente. A mí me gustaría que eligiera uno de los textos, el que tú quisieras, y lo leyera. Esto es por decirte que me da mucho pudor siempre leerlos. Yo si quieres lo leo yo, pero si lo eliges tú. Pues... A mí no me importa. Claro, además es un solo poema, entonces... ¿Qué si prefieres de este libro? Voy a leer el primero. Por favor. ¿Sí? Sí, por favor. A ver, qué vergüenza. Bueno, voy. Es un poema que escribí cuando... Es el primero, se llama En esta casa. Decía Joan Margarit que amar es un lugar. Este poemario nace cuando estábamos buscando una casa. Mi compañero y yo no la teníamos y, bueno, imaginábamos esa casa. Entonces el libro recorre
3 casas. La primera es nuestra casa compartida, nuestro país, y voy a leer ese poema, quizás el más duro de todos, pero bueno, sí. Este es el más duro. Si no os disgusta mucho, luego hay poemas de amor y toda la última parte. Y nace porque se descubre una fosa común donde, por las características del terreno, los cerebros y los corazones no se han podrido, sino que están momificados. Y se encontraron 45 cerebros, un corazón y 45 cerebros. Vais comprendiendo qué significa Julio, qué significa España y su tracción a sangre, mientras dais a la tierra un tumulto de bocas que suplican aún, que exigen aún piedad, no ya para vosotros, sino para los nombres que repetís, hermano, padre, hijo, para los nombres que repetís, madre, 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 esos cuerpos amarrados a qué espera, ignorando que son huérfanos ya, viudas ya de vosotros, fantasmas recién inaugurados. Ignora el aguacero lo que fuisteis, una escala de raíces se abre paso por vuestra carne, por vuestras bocas, y allí donde el amor estuvo, donde la carne estuvo, y venció a la escarlatina, al hambre, a las montañas, nada puede ahora frente a los hombres que curvan pólvora de madrugada. Entonces, una estampida de pájaros definitivos deja 1000 quemaduras en el perfil del cielo. Helechos agrupados se persignan de espaldas, mientras ellos ríen sacudiendo cabezas de escarcha, y una hendidura y tierra, y una hendidura y tierra, y se marchan celebrando el trabajo bien hecho, de espaldas al bosque y a su vergüenza ondulada, que junta a los árboles, que junta a la maleza, que junta a las piedras, el río, sus criaturas todas, y gime por vosotros. Vais comprendiendo qué significa Julio, qué significa España, su festín de olvidos, porque un año y otro, ¿y quién recuerda a aquel que tendía puentes de piedra, o aquella que abría un asombro de mar en el corazón de los membrillos, o al maestro que despertaba la nieve con un gramófono en las escuelas del norte? La tierra os fue mezclando, confundiendo, abrazando unas sangres con otras, una carne con otras, dejando reliquias, indicios de vuestro paso bajo el sol, una cartera, un abrigo, una muela de oro, un zapato. Pero alguien suplicaba en el cielo blanquísimo de las almohadas, en las sillas vacías y los cubiertos oxidados. Alguien suplicaba y el monte dijo, sea. La arcilla dijo, sea. La lluvia dijo, sea. Que detenga la muerte, la vida, sus trabajos, porque habrá un tiempo y quizá será mejor, porque habrá quien sienta vergüenza de los trajes vacíos y de las aguas oscuras, porque habrá quien diga, lo que hicimos en la tierra lo volveremos a encontrar, no ha de ser la tiniebla interminable. Bajo la luz, bajo su gracia, un corazón y 45 cerebros.